No nos tiene que extrañar este diagnóstico de los científicos de Andrómeda de viaje a la Tierra dentro de miles, millones de años. Porque nosotros, los contemporáneos de este estrato, nosotros lo estamos percibiendo ya, esta manifestación de las herramientas en forma de una enfermedad que los de Andrómeda lo han denominado obsolescencia. Observemos qué cantidad de instrumentos que nos han rodeado hace poco tiempo han entrado en obsolescencia y los hemos tenido que abandonar. ¿Recuerdan el vinilo? ¿Recuerdan ya muchísimo más reciente el CD? Recuerdan pues instrumentos tan variados pues como ahora estoy pensando, quizá ni siquiera muchos de los que me escuchen ni se acuerdan o no lo han visto. Antes de los proyectores de Ovidio conectados a un ordenador, a una computadora, pues había unas placas que se colocaban conectadas al ordenador sobre esos retroproyectores de transparencias y eso permitía transportar la pantalla del ordenador a una pantalla grande que pudieran seguirla. Ha desaparecido y no ha dejado rastro. Y para los que son de más edad y me están escuchando, ¿dónde está el plumín de las escuelas? Ha desaparecido a la aparición ¿de qué? De otro instrumento que lo hace obsoleto, el bolígrafo, años 50. Así que nos encontramos que estamos viviendo esa experiencia de la obsolescencia, nos está afectando también a nosotros esa obsolescencia y procuramos, dentro de nuestras posibilidades, preservarnos de la contaminación abandonándolas. ¿Son enfermedades suaves, leves? Sí. Por ejemplo, la moda. Abandonas cosas en perfecto estado, impensable para nuestros antepasados más próximos, que se remendaban las cosas, se guardaban para otro momento, para otro año, se pasaban del hermano mayor al hermano más pequeño y ahora abandonamos de un año para otro ropa en perfecto estado. Claro, se me dirá, pero esa obsolescencia está provocada por una sociedad que llamamos de consumo. Sí, en parte. Es decir, se intensifica por las condiciones que estamos viviendo en esta sociedad de consumo. Sería comparable a la tuberculosis. La tuberculosis viene desde el Neolítico, pero claro, cuando llega la revolución industrial y los seres humanos se hacinan en los barrios de las grandes ciudades industriales, en condiciones pues, de humedad, de falta de luz, pues evidentemente la tuberculosis se agudiza, se intensifica por esas condiciones, pero ya estaba. Así nos sucede también con la obsolescencia. La obsolescencia viene más allá de las condiciones del sistema económico de mercado en el que estamos. Y eso, lo único que hace este mercado, esta sociedad de consumo, es intensificarlo. Pues bien, observemos que la obsolescencia provoca, como digo, esa necesidad de abandonar cosas en perfecto estado, pero mostrando disfunción. Y eso no quiere decir que necesariamente todas las herramientas que se abandonan desaparezcan sin dejar rastro. Cierto que hay algunas que no dejan prácticamente rastro. Hace un momento hacía referencia pues eso, a esas placas con las que me permitía hace poco más de 2 décadas proyectar lo que llevaba en un ordenador, pues han dejado de existir y no hay ningún rastro de ellas, hasta el punto que posiblemente muchos de los que me estén escuchando pues no las conoce. Pero otras, por el contrario, lo que hacen es, ante la amenaza de esas nuevas que han llegado, lo que provoca es diríamos, un desarrollo de capacidades que tenían no utilizadas porque no eran necesarias y ante la amenaza
de desaparición las desarrolla. Pensemos, por ejemplo, en un caso que es muy llamativo, el bolígrafo. Cuando llega el bolígrafo, el plumín, como vemos, prácticamente ese plumín que necesitaba un tintero de porcelana y unos pupitres en la escuela con un agujero para colocar ese tintero, y que necesitaba esa muesca en la madera, en la tabla del pupitre para que no se cayera el plumín, prácticamente desaparece. Pero sin embargo, otro instrumento, ese otro estilos, que era la pluma estilográfica, se ve amenazada evidentemente por la aparición del bolígrafo, pero reacciona y dice: voy a desarrollar primero la parte más, diríamos, lujosa que puede tener una pluma estilográfica frente a un bolígrafo, y segundo, frente a una pluma estilográfica clásica necesitada de un tintero para cargarla de vez en cuando, va a cambiar y va a incorporar algo muy parecido a lo que trae el bolígrafo, que es esos cartuchos de tinta. Así que encuentra su nicho, esa pluma estilográfica transformada, desarrollada a otras posibilidades, y cierto, ya no va a tener la extensión que podría tener antes, pero queda reducida a un nicho en donde subsiste. Es lo más parecido a lo que nos sucede con las especies vivas. Hay especies que ante la amenaza de otras que aparecen en su entorno desaparecen sin dejar rastro. Solo los paleontólogos pueden encontrar los restos fosilizados de tantísimas especies que han desaparecido. Pero otras, por el contrario, se intentan mantener en lo posible a partir de reducir su entorno, de reducir su nicho y adaptarse a ese entorno. En España tenemos, no sé, el lince ibérico. Es fruto de una acción de los conservacionistas, pero ahí se mantiene con pocos ejemplares, muy cuidado, pero se mantiene. Así nos sucede, por ejemplo, en el disco de vinilo. El disco de vinilo, cuando llega el CD, y qué decir ya cuando llega los pendrive, cuando llega el iPod, pues prácticamente está amenazado de una obsolescencia sin remedio. Pero se sigue, al menos durante una o dos generaciones más, se sigue manteniendo en un nicho muy reducido de aquellos que añoran esos discos de vinilo, esos tocadiscos con los que se podía extraer su música. Bueno, pues la obsolescencia tiene esos caminos ante esa amenaza crítica, y sucede lo mismo en los momentos en los que estamos viviendo. Me gusta comparar la obsolescencia con las formas vivas. Lo he hecho antes referencia. Recordemos el efecto que produce la transformación del ser humano cuando deja de ser un cazador-recolector durante miles, más de 1 millón de años, que es el Paleolítico, y traspasa esa frontera que le sitúa en el Neolítico. Uno de los cambios sustanciales es que el mundo vivo, los animales, dejan de estar en la lejanía, en el que para acercarse los humanos tienen que crear trampas, lanzarle flechas, y ya cuando se acercan ese animal está muerto, en el Neolítico, que de cazadores-recolectores se hacen agricultores y ganaderos, y los animales domesticados empiezan a vivir con los humanos. El resultado que produce es que esos animales empiezan, por la proximidad, a trasladarle, a transmitirle virus, bacterias, enfermedades que hasta entonces el ser humano no había tenido. El sarampión, la tuberculosis, la varicela,
el simple catarro común, la gripe, son transferencias de los animales, de la vaca, de las gallinas, de las aves, trasladarla a los seres humanos y provocar en ellos enfermedades que pueden en algunos momentos, como sabemos a lo largo de la historia, resultar virulentas. Así que de la misma manera que cuando el ser humano comienza a rodearse de vida y cada vez esa vida animal más próxima empieza a sentir los trastornos de nuevas enfermedades, ahora, en esta sociedad tecnológica en la que vivimos, pues evidentemente lo que tenemos ahora próximo no son esos animales de una granja, pero estamos rodeados de artefactos cada vez más numerosos, de un entorno cada vez más tupido de cosas artificiales. Pues bien, esas cosas artificiales que tienen también enfermedades, como la de la obsolescencia, comienzan a contaminarnos. Y ese es el gran desafío, y eso es lo que percibieron los visitantes de Andrómeda cuando observaron en los estratos este profundo cambio en el comportamiento de los seres humanos con respecto a sus artefactos, a sus instrumentos.